Tiempos finales, clase número 14. En la sexta parte hemos hablado acerca del hombre de pecado. Y en esta parte vamos a hablar ahora acerca del día del Señor. En la clase 7 hemos hablado de cuando la Biblia usa la terminología el día y la hora. Hemos hablado acerca del gran día, hemos hablado acerca del último día, y en algunos contextos el día se refiere al día del juicio, cuando Dios llamará a toda la gente a cuentas en su segunda venida. Y ese gran día del juicio es el tema del resto de Mateo 24 y Mateo 25. Entonces, en relación a esto de la lección número 7, tenemos que añadir a nuestro análisis términos como el día de Jehová y el día del Señor. Entonces, vamos a hablar acerca del día de Jehová. Está referido contra otras naciones, está referido también esto en Abdías 1:15, Ezequiel 33, Isaías 13, versos 6 al 9. También referido al juicio contra su pueblo, contra el pueblo hebreo. Joel 2:11, Amós 5, del 18 al 20, Sofonías 1, del 7 al 14, Zacarías 14, verso 1, Ezequiel 13, verso 5, Isaías 2, del 6 al 12. También, cuando hablamos del día de Jehová, tenemos una referencia respecto a la segunda venida. Esto en relación a las naciones está en Joel 3:14. En relación a los que guardan su santidad está en Malaquías 4, del 1 al 5. Y podemos referirnos de que esas citas que hemos mencionado tienen que ver con el Antiguo Testamento. Ahora vamos a ver acerca de esta expresión, el día del Señor. Generalmente está en el Nuevo Testamento. En Hechos 2:20, en referencia a la venida del Espíritu Santo. En 1 Corintios 5:5, en referencia al juicio de Jesucristo. En 2 Corintios 1:14, en referencia al día domingo, el día del Señor. En 1 Tesalonicenses 5:2, en referencia a la segunda venida. También en 2 Tesalonicenses 2:12, la destrucción de Jerusalén y la segunda venida. En 2 Pedro 3:10, la segunda venida. En Apocalipsis 1:10, respecto al día domingo. Ok, es aquí donde tenemos que explicar que hay varios juicios que necesitamos reconocer y necesitamos diferenciarlos para no confundir estas expresiones bíblicas para la referencia del día del Señor o el día de Jehová. La Biblia registra juicios bien definidos y tenemos que explicar que estos son juicios específicos que comenta la Biblia. Una de las doctrinas de la Iglesia Apostólica que podemos revisar es la doctrina del juicio eterno. En Hebreos 6, del verso 1 al 12, se registran 6 doctrinas que la Iglesia Apostólica tenía. Una de ellas es acerca del juicio eterno. Está en el verso 2. El juicio eterno, esta doctrina enseña que todos los juicios de Dios son eternos y vale decir son sucesos definitivos. En el particular,
podemos ver el juicio de los ángeles en su caída, podemos ver el juicio del Edén, podemos ver el juicio del diluvio, podemos ver también el juicio de la salvación en Cristo, Jesucristo, eso lo que sucede en la cruz, el juicio del fin del pacto antiguo, que tiene que ver con la destrucción del templo, el juicio a las naciones en la segunda venida, el juicio a la iglesia después de la segunda venida y el juicio final o juicio del trono blanco después del milenio. Ok, al respecto, la enseñanza tradicional enseña los juicios de otra manera. Ellos hablan del juicio por el pecado refiriéndose a la obra de la cruz. Esto es lo que el Señor pagó por cada uno de nosotros y en eso podemos decir que estamos de acuerdo. El segundo es el juicio del tribunal de Cristo, que ellos mencionan que sucede después del rapto de la iglesia, en el lapso de la gran tribulación. El tercer juicio es el juicio a los judíos, que después del rapto y durante la gran tribulación en Jerusalén y sus vecindades sucede este juicio. Y de hecho que esto lo mencionan muy específicamente. También hablan del juicio a las naciones gentiles. En el valle de Josafat, algunas naciones rescatadas entran al milenio y otras son destruidas durante la segunda venida. Es muy parecido a lo que nosotros enseñamos y en un sentido con este juicio estamos de acuerdo, solo que no es al final de la tribulación. Nosotros enseñamos que es sencillamente cuando el Señor viene. Y el juicio final, que es el llamado el gran trono blanco, que sucederá después del milenio y será solo para los pecadores y ángeles caídos. Y en esto tenemos concordancia. Como podemos ver, la diferencia con los maestros de la enseñanza tradicional está alrededor de su enseñanza que ellos llaman el rapto. Ellos ubican el juicio del tribunal de Cristo y el juicio a los judíos durante la llamada tribulación, después de lo que llaman el rapto. Nosotros hemos enseñado claramente que el juicio al pueblo judío se consumó en el año 70. Enseñamos que hasta el tiempo de la segunda venida el pueblo judío y todas las naciones tienen la misma oportunidad de entrar a la gracia de la salvación. Es más, creemos que antes de la segunda venida se cumplirán las profecías que han sido decretadas desde el corazón de Dios para su pueblo. Y esto lo hemos comentado en la clase número 10. Por eso creo que podemos hoy hacer algunas conclusiones. Todos los países que usan, todos los pasajes que usan los términos el día de Jehová o el día del Señor están referidos al juicio de Dios, sea este juicio local, regional, nacional o global. El único pasaje que alude, hay dos pasajes. El día domingo es Apocalipsis 1, 10 y 2 Corintios, que lo mencionamos hace un rato. Creemos que los juicios de Dios se van a cumplir respecto a las personas o naciones que blasfemen contra Dios y su pueblo. Lo creemos muy claramente. Creemos lo que Dios ha dicho muy claramente en su palabra en Romanos 12, 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. De manera que el hecho es que creemos que la ira de Dios está relacionada con su justo juicio.
no en nuestros criterios o nuestra justicia, sino en el más sublime juicio conforme a su santidad y a su amor. De manera que si estamos hablando del día del Señor, el día del juicio del Señor, estamos hablando de el momento en el que el Señor hace un juicio, en la dimensión que sea, siempre va a ser conforme a su santidad y su amor. Es pues visto de que lo que el Señor tiene por cumplir es ser el más justo de toda la creación, de todos los justos, porque Él es Dios y Él es nuestro Rey y es nuestro Señor y nos ama. Yo creo que tenemos entendido que Él ama toda la creación y por esa razón es que Él va a juzgar con suprema justicia. Bueno, esto es la clase más corta que hemos tenido y lo que podemos hacer es estar expectantes de que ustedes nos hagan algunas preguntas. Hemos estado respondiendo algunas preguntas que nos han estado haciendo, nos han escrito a minsantuario@yahoo y con gusto estamos respondiendo cualquier pregunta, cualquier duda, no vacilen, escríbanos, estamos para responderles. Que el Señor los bendiga mucho, que el Señor complete su bendición sobre ustedes, que es para nosotros un privilegio estar en sus hogares. Pero que el Señor los bendiga y los llene de bendición y protección. Nos vemos la próxima clase.